Buenos días, mi nombre es Gelson Santamaría y se les va a presentar pues en este caso, el código para el examen 3 de la máquina 5. ¿No? En este caso podemos observar, primero que todo, ¿verdad? Eh, se hizo un equivalente monofásico, ¿vale? Entonces, en el primer caso se tiene que el, la, la potencia, ¿verdad? Es 600 o sea, 600 megavatios entre 3, ¿vale? O sea, ahí por cada línea. Y vamos bajando. Ahí calculo los voltajes, ¿verdad? Mi triángulo de potencia, las corrientes iniciales, las corrientes ID, IQ e I0, ¿verdad? Encontramos IFD, el E inducido o el EAFD, el LAFD, ¿verdad? La frecuencia nominal y el IFD. La fórmula está aquí. Usted sabe que el IFD es raíz de 2 por el E inducido entre LAFD por W menos el, eso se llama el flujo, el flujo por D. Sin embargo, el flujo resultante de toda el flujo flujo de A por IA, flujo de B por IB, flujo de C por IC, ¿verdad? Sin embargo, como en este caso no hay falla, entonces el, el flujo S resultante que está a la derecha, ese equivaldría a cero. Vale, asimismo, hallamos pues las condiciones iniciales en PU. Aquí hago mi botón, mi botón, disculpe, mi vector de tiempo para la simulación y podemos ver la solución numérica en PU. Entonces, para esto, pues, bueno, hago el figure de cada uno de estos. Sin embargo, podemos ver la función y mismo otra vez hallo mis reactancias, las resistencias, las, las inductancias propias, las mutuas, lo paso a valores base, a LD, a LQ, y por último hago mi matriz de resistencia de inductancia. Y aquí hallo la fórmula primero que todo, el, este es el torque eléctrico. Entonces el torque eléctrico es este, ¿verdad? Luego de eso, hay el cambio de WR entre BWT, y con la fórmula. ¿Esto qué representa? Esto representa, primero que todo, podemos ver que la constante de inercia se puede ver de una manera que es la energía cinética almacenada dentro de las partes rotativas de la máquina, ¿vale? Entre más grande sea la constante de inercia, más estable va a ser la máquina. Porque si se dan cuenta, el cambio con respecto a la velocidad de sincronismo va a ser mucho más difícil al momento de que ésta sea más grande. Asimismo, podemos ver que el cambio se da también por el torque mecánico y el torque eléctrico, que es este que se ve aquí. ¿Qué significa esto? El torque mecánico y el torque eléctrico hacen referencia a, primero que todo, que el torque magnético, ¿verdad? O sea, la máquina trata de que el torque magnético y el torque eléctrico sean cero. Y este es el torque acelerador, el torque magnético menos el torque eléctrico. Entonces, viendo esto de esta manera, podemos ver que el torque eléctrico es este flujo
que está entre LD y LQ por sus corrientes respectivas. Sin embargo, eh, para la máquina, si hay una falla, por ejemplo, trifásica, se puede ver como una aceleración bastante grande. Entonces, vamos a correr ya que me dan ok, no me dejó compartir todo, entonces voy a compartir. Esta es la posición angular eléctrica. Voy de aquí. La posición angular eléctrica. La velocidad angular eléctrica. Y D y Q y FD y cero y listo. Ahora vamos para el segundo código. El segundo código representa una, el segundo código me representa una falla trifásica. ¿Qué quiere decir esto? Para la falla trifásica podemos observar que, pues, primero que todo, acá, primero que todo, las corrientes en la falla trifásica, lo que pasa es que los bordes de la máquina están en corto, ¿verdad? Entonces, al estar en corto, lo que hacen es que el torque, o sea, que la máquina ve esto con una falla trifásica sólida, como como una falla, ¿verdad? Como una carga bastante grande hacia la máquina. Entonces, toda la potencia que la máquina está produciendo se va directamente hacia tierra. Y esto lo que hace es que aumente mucho, mucho, mucho la velocidad del rotor. O sea que el cambio de la velocidad también va a ser bastante exagerado. Entonces, aquí tenemos la función, ¿verdad? Lo mismo, el mismo procedimiento. Solamente que aquí los valores, en el pasado los valores de frontera eran iguales, aquí son diferentes los valores de frontera. Sobre todo B de Q0 e I de Q0. Corremos el código acá. Ah, momento. Ajá, dos, aquí. Cierro y entonces ahora sí, vamos a ver aquí. Posición angular eléctrica, ¿verdad? Podemos observar que la velocidad angular eléctrica aumenta y luego se estabiliza. ¿Qué significa esto? No joda, no joda, lo siento. Que en cierto punto, la máquina, ella aumenta su velocidad, ¿verdad?
la máquina, las corrientes ID, IQ e I0 se estabilizan, ¿verdad? Se vuelven cero. Entonces, por esto que el flujo, eso se llama, no, perdón, el torque eléctrico depende del flujo dentro de la máquina y como el flujo dentro de la máquina ya se estabilizó por medio de la falla, entonces la máquina vuelve otra vez a una velocidad constante. ¿Vale? ¿Cómo se ve aquí? La corriente transitoria IQ, IKD, IFD y cero, ¿ves? Cero. IQ y D. Mm, Listo. Y ahora vamos por el último. En este último, bueno, se podía ver realmente con el otro, pero lo mismo. En este cogí, fueron por un tiempo aproximadamente alto. O sea, tomé como 15 como tiempo inicial, más o menos. Se puede observar que la velocidad angular eléctrica, pues, es constante. Acá, como lo dije anteriormente. Y todo esto se da es el, porque el flujo electromagnético, perdón, el flujo electromagnético dentro de la máquina ya se vuelve cero. Primero. Segundo, que el flujo, o sea, que el flujo en los ejes ID e IQ se vuelven cero. Asimismo, las corrientes también se vuelven cero. Las corrientes ID e IQ. Tercero, el torque magnético y el torque eléctrico el torque magnético menos el torque eléctrico se vuelven aproximadamente cero. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Que ya la velocidad de sincronismo es equivalente. Perdón, tanto la velocidad como la velocidad de sincronismo son equivalentes. Entonces, eso sería todo por ahí. Muchas gracias, profesor Juan Diego Pulgarín. Espero que tenga una excelente vacación.